You know that change is coming, whether you like it or not. Lo digital va mucho más allá de nuestros móviles, de nuestras apps y nuestros portátiles. Lo digital nos rodea, nos une y sincroniza nuestros esfuerzos, transformando nuestra sociedad, haciendo avanzar a nuestras empresas, dándonos la oportunidad de llegar tan lejos como imaginemos. Zenith nace para aportar a lo digital tanto como lo digital nos aporta a nosotros, para propiciar innovadoras estrategias de digitalización que supongan un beneficio real para sociedad, administraciones públicas y empresas. Son muchos los retos que nos esperan y no podemos superarlos de forma individual. Zenith propone colaboración, sinergia, trabajo conjunto, avanzar juntos por un camino. Lo digital nos impulsa. Impulsemos lo digital. Buenas tardes, bienvenidos al tercero de los 4 programas Fake and Business que, promovidos por el CENIT, el Centro de Inteligencia Digital, y la Cátedra de la Marca Corporativa de la Universidad de Alicante, están teniendo lugar en este plató de Información Televisión. Continuamos con este ciclo que nos permite conocer mejor y desenmascarar esto que conocemos como las fake news o las noticias falsas. Hoy debatiremos sobre cómo combatir este fenómeno con herramientas sofisticadas como la inteligencia artificial o el procesamiento del lenguaje natural, y cómo este conocimiento digital que puede ayudar a luchar contra la desinformación interesada. En este tercer encuentro contamos con Manuel Palomar, que es el director del Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, el CENIT, iniciativa pionera promovida y liderada por la Diputación de Alicante conjuntamente con las universidades de Alicante y Miguel Hernández. Señor Palomar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. También tenemos en nuestro plató de televisión a Ivo Sanz, que es director del área de tecnología y estrategia digital de la consultora YIC, especializada en comunicación, reputación y asuntos públicos, e integrante de la Cátedra de la Marca Corporativa de la Universidad de Alicante. Señor Sanz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tony. Y con nosotros está también Alfonso Ureña, que es el catedrático de Universidad de Jaén y presidente de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, campo de las ciencias de la computación, la inteligencia artificial y la lingüística, que estudia las interacciones mediante el uso del lenguaje entre los seres humanos y las máquinas. Señor Ureña, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Por videoconferencia nos espera desde Galicia y completa la terna Amparo Alonso, presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial, asociación formada por docentes, investigadores y profesionales que comparten intereses relacionados con la inteligencia artificial. Señor Alonso, en Galicia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí. Desde La Coruña, ¿no? Exacto, sí. Antes de comenzar, vamos a recordar las frases más destacadas de la sesión celebrada el pasado jueves.
exclusiva de nuestro sector, se da en todos los ámbitos, pero es verdad que en el ámbito alimentario proliferan las noticias también porque hay una cantidad ingente de información. Y esto hace lógicamente que nuestras empresas estén preocupadas y ocupadas con este tema. Justo en el momento del confinamiento nos metimos en los hogares de más de cientos de familias y les preguntamos a ellos. Y no solamente dieron una respuesta afirmativa, sino que sobre 10 daban más de un 9 a la cadena agroalimentaria. Hablamos, por ejemplo, de bienestar animal, pues hablemos de bienestar animal. Cómo estaban las vacas hace 40 años a cómo están ahora no hay ningún color. ¿Las vacas son las culpables del cambio climático? Pues hombre, seamos serios. A nuestros supermercados pues van todos los días 15 millones de personas, entonces cualquier noticia relacionada con la alimentación tiene un campo abonado. El consumidor, el fin de semana en que se decretaba en España el estado de alarma, todos recordaremos que prácticamente asaltó los puntos de venta de este país y en esos días, en ese fin de semana, nosotros manejamos datos que dicen que los faltantes solo llegaron al 10% de los productos, es decir, el 90% de los productos en ese día tan excepcional o en ese fin de semana tan excepcional estaban a disposición del consumidor. Pero hay que entender al consumidor. El consumidor se enfrentaba a una situación desconocida y el miedo nos hace responder de una manera que ni nosotros nos esperamos. Por lo tanto, mi agradecimiento sincero y también la disculpa a esos consumidores que por desgracia pues tenían o no conocían la cadena española y por lo tanto cómo iba a responder. No vamos a echar la culpa a las vacas de esto. O sea, hemos estado confinados todos, se ha hundido la contaminación. Hacer caso a noticias no basadas en evidencias científicas sobre alimentación pues puede poner en riesgo su salud. Yo siempre digo, nunca los productos fueron tan seguros y nunca el consumidor tuvo tantas dudas de cómo de seguros son esos alimentos. Es que los ciudadanos tenemos derecho no a que se nos informe, sino a que esa información sea veraz completamente, a que nadie esconda nada. Yo creo que el sector agrario tiene un problema fundamental y lo comentaba con vosotros anteriormente, que es que simplemente no ha comunicado. Entonces, cuando tú no comunicas, pues nunca apareces. Entramos en materia, centrados en cómo combatir las noticias falsas con inteligencia artificial. Nos vamos a La Coruña. Amparo Alonso, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial digital? ¿Cómo se lo podemos contar al ciudadano medio que no es experto? ¿Cómo afecta a nuestra vida en lo cotidiano la inteligencia artificial? Bueno, empezamos por algo no tan fácil, ¿no? Yo creo que podríamos definirlo como una parte de las ciencias de la computación, es decir, la informática, que tiene como objetivo desarrollar sistemas informáticos que ejecuten operaciones comparables a las que realiza la mente humana, ¿no? Como aprender, como razonar. También pueden interaccionar entre sí, negociar, etcétera, ¿no? ¿En qué nos afecta? Bueno, pues en realidad la inteligencia artificial se está convirtiendo en una tecnología transversal. Está prácticamente presente en cualquier área en la que podamos pensar. Yo creo que ahora mismo no nos podemos pensar en alguna área que no implique tecnología. Y la mayoría de las veces, sobre todo durante los últimos años, esta inteligencia artificial se ha desplazado a temas relacionados con el procesado de grandes cantidades de datos, ¿no? Para ayudar en la toma de decisiones o en la obtención de patrones. ¿En qué lo vemos todos los ciudadanos? Pues nosotros usamos muchísimos sistemas de inteligencia artificial diariamente, aunque a lo mejor no pensamos que ello es así, ¿no? Normalmente ya no preguntamos en la calle cómo se va a algún sitio, sino que utilizamos la aplicación de nuestro móvil. Si todos tenemos algún tipo de plataforma de contenidos, pues nos está haciendo una recomendación de qué serie nos gusta más o qué película deberíamos ver. Lo mismo para cualquier web, qué ítem tienes que comprar, qué prenda te va mejor con la otra que estás intentando adquirir. En temas de COVID, pues nos ha sugerido caminos a seguir para poder desarrollar las vacunas, por ejemplo. Nos puede ayudar en muchas interacciones con bancos, con seguros, en tener ciudades inteligentes para gestionar
nuestro consumo energético, nuestra basura, nuestro consumo de agua, en una agricultura más sostenible, con menos fertilizantes, en un turismo mucho más personalizado, y seguramente será una revolución, y ya lo está siendo, en medicina 4P o en educación personalizada. Así que va a ser fundamental para esa sociedad superinteligente del futuro, ¿no? Para la sostenibilidad medioambiental del planeta, para tener un empleo de calidad. Y todo esto está muy bien, y es cierto que durante la última década pues hemos conseguido muchos de los sueños de los pioneros en inteligencia artificial y hemos avanzado mucho, pero también queda mucho por hacer, y de eso supongo que estaremos hablando ahora también, ¿no? Hay ciertas amenazas de la inteligencia artificial, como puede ser pues el marketing personalizado, la manipulación de las personas, el desarrollo de armas autónomas, el control personal exhaustivo, etcétera, ¿no? Y de ahí también que haya esta corriente en la Unión Europea para posicionarnos como un hub de inteligencia artificial que proponga una inteligencia artificial robusta, confiable, centrada en las personas, transparente y justa para todos. Gracias. Manuel Palomar, hemos visto un vídeo en el comienzo del programa acerca del CENIT, sobre el CENIT. Cuéntenos para qué se ha creado este centro y en qué medida puede ayudarnos a prevenir los bulos o las noticias engañosas. Bueno, hace aproximadamente un año constituimos CENIT, el Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, que es una iniciativa de la Diputación Provincial de Alicante, la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante. Una iniciativa conjunta para aunar esfuerzos en el desarrollo de las tecnologías habilitadoras y la aplicación a esta transformación en curso que llevamos en este momento. Fundamentalmente en tres objetivos, o marcadamente por los intereses de la Diputación de Alicante y también de la provincia de Alicante, en tres objetivos. El primero de ellos, el procurar una administración pública, fundamentalmente municipal y provincial, mucho más ágil, mucho más flexible, pero sobre todo mucho más digital. En segundo lugar, el promover una transformación inteligente de los sectores productivos, empresariales, fundamentalmente las pymes. Hay que recordar que la provincia de Alicante pues, tiene un tejido productivo basado en las pymes fundamentalmente, y ahí es donde realmente estamos promoviendo esa transformación inteligente de esos sectores productivos tan importantes para la provincia de Alicante. Y en tercer lugar, el de favorecer las competencias y habilidades de la ciudadanía en temas digitales, que es algo que nos preocupa y también nos ocupa desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista de la empleabilidad futura de los estudiantes universitarios o no universitarios. Todo ello desde CENIT, desde el Centro de Inteligencia Digital, pues llevamos a cabo todos los ámbitos en el ámbito de la digitalización, desde la educación digital, la cultura digital, la propia transformación digital, el derecho digital, al que apuntaba anteriormente Amparo, y también utilizamos y tenemos estrategias muy claras para la aplicación de las tecnologías como la inteligencia artificial o el procesamiento del lenguaje natural. Siempre sobre la base de lo que es una transferencia de conocimiento desde ambas universidades, contando con los equipos y los grupos de investigación que ambas universidades tienen en temas relativos a la propia digitalización. Teniendo como base la mesa redonda que estamos abordando, el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial son dos ámbitos centrales en el CENIT, el Centro de Inteligencia Digital, como algo básico e importante. La tecnología, y cambio un poco de tema, no es inmune a las modas, y en este momento pues hay muchas palabras que están de moda, los buzzwords, que en este momento pues inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, el big data, la economía del dato, son palabras que se utilizan en muchos momentos arbitrariamente, cuando no hemos oído que tal producto utiliza la inteligencia artificial y realmente lo que hay detrás es un programa convencional. A mí siempre digo que la inteligencia artificial puede solucionar problemas complejos con programación avanzada, que no utilice instrucciones o código de la programación convencional, que requiere una serie de grandes cantidades de información, grandes cantidades de datos, de casos o de ejemplos, para poder ajustar sus modelos internos y dar solución a ese problema complejo. Para ello, la inteligencia lo que pretende es simular el cerebro humano, pensando, que tenga capacidad la máquina de pensar, de razonar y de generar.
y en eso estamos, investigando en temas relativos fundamentalmente al procesamiento del lenguaje natural, que la máquina sea capaz de analizar, de entender, de generar lenguaje y que permita darle esa similitud con el comportamiento humano, con el comportamiento del cerebro humano, dándole la capacidad de razonar, dándole la capacidad de aprender, dándole la capacidad de generar y resolver problemas complejos. Desde ese punto de vista abordamos las fake news, abordamos el tratamiento, la identificación y la detección de fake news, de noticias falsas, de bulos, de desinformación, que ocurren fundamentalmente en las redes sociales y que a través de algoritmos que utilizan inteligencia artificial, pero fundamentalmente procesamiento del lenguaje natural, procesamiento del texto, identificar en noticias que contrastamos con la veracidad de la misma y a partir de ahí tratamos de buscar ese bulo y resolverlo. Luego entraré en detalle del proyecto en concreto que llevamos a cabo, un proyecto que es multidisciplinar. Las fake news se abordan desde un punto de vista multidisciplinar, no solo interviene la tecnología, interviene la información, interviene la sociología, intervienen otros ámbitos del conocimiento que son necesarios e importantes para poder abordar un tratamiento de algún modo automático, de algún modo inteligente y que ayude a estos desmentidos, que estos problemas se están agravando en este momento en situaciones de crisis. Los bulos que se han generado durante la pandemia, los bulos que ahora están apareciendo con la crisis migratoria del sur de España o los bulos que han ocurrido en Estados Unidos o otros, en momentos de crisis se agravan los bulos y en momentos de crisis es necesario tener herramientas que se lleven a cabo. Pero siempre en CNI lo estamos abordando desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la propia investigación y aplicando herramientas fundamentalmente, en este caso, de procesamiento del lenguaje natural. Es algo que para nosotros es básico, creemos que se puede abordar y desde ese ámbito lo estamos tratando. Ahondemos precisamente en eso, ¿no? Señor Ureña, Alfonso, ¿qué quiere decir esto? Que nos hablaba Manuel también, del procesamiento del lenguaje natural. ¿Cómo nos comunicamos los humanos con las máquinas? Pues yo comenzaría diciendo que el lenguaje natural, que es tal cual nos estamos comunicando ahora mismo, es asombroso, ¿no? Porque sin esfuerzo nos permite poder preguntar a un extraño dónde comer o incluso, como decía Amparo inicialmente, pues a través de una aplicación podemos comunicarnos con ella para que nos indique un determinado lugar, ¿no? Podemos compartir nuestras experiencias con los demás pues a través del lenguaje, ¿no? Por eso digo que el lenguaje natural es la forma más común y quizás más versátil que tiene la humanidad para transmitir la información. La estamos transmitiendo a través de documentos, a través de libros, ¿no? Entonces, ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural? Pues la capacidad para poder gestionar esa información que es textual u oral, es decir, la capacidad en este caso de procesar el lenguaje natural, el lenguaje tal cual hablamos y ser capaces de generarlo, es decir, comprender y generar el lenguaje humano. Eso es un reto. Evidentemente, cuando surgen los primeros computadores, aparece la necesidad de retos muy simples, ¿no? Sobre todo con la Guerra Fría, de intentar construir traductores automáticos. Ya surgían los traductores automáticos y no teníamos la capacidad todavía tecnológica para ello, ¿no? Pero sin embargo sí podíamos emparejar diccionarios, ¿no? Del inglés al ruso y viceversa, ¿no? Entonces ese es el reto final que tiene en este caso el procesamiento del lenguaje natural, también conocido como tecnologías del lenguaje humano. En España, por ejemplo, permítanme que haga una reseña, tenemos una gran capacidad, ¿no? Tenemos una gran capacidad en cuanto a recursos humanos, una masa crítica muy importante, en este caso de investigadores de primer nivel, que en cierta manera pues, están ayudando y contribuyendo mucho en el ámbito científico a todo este tipo de tareas, ¿no? De hecho, sí tengo que comentar, pues la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural surge en el año 83, ya tenemos un bagaje pues bastante considerable, ¿no? Y se crea con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de intentar promover la investigación, la enseñanza del procesamiento del lenguaje natural y sobre todo ser capaces de poderlo transferir. Ese es el objetivo. Aspectos que se ocupa el procesamiento del lenguaje natural. Hay muchas aplicaciones que realmente estamos utilizando y no nos damos cuenta que estamos utilizando el procesamiento del lenguaje natural. Como por ejemplo los buscadores de información. Los buscadores de información, en definitiva, aunque pongamos palabras clave, podríamos poner también un texto, ¿no? Con cierto sentido.
y tienen mucho de sí de procesamiento del lenguaje natural, esos buscadores de información. Aparte de eso, ahora mismo pues, han puesto de manifiesto todo lo que hay detrás de Alexa, Siri, Cortana, los asistentes conversacionales, ¿no? O asistentes son muy limitados ahora mismo, yo diría que están todavía en pañales, pero se está poniendo de manifiesto que podemos conversar con este tipo de sistemas o chatbots, ¿no? Es decir, tenemos presente ya en la sociedad estas tecnologías del lenguaje humano, ¿no? El objetivo, como veremos luego a continuación, será ver pues, transversalmente cómo se puede ir aplicando y sobre todo en el ámbito, como ha comentado Manolo, en el ámbito de las fake news, ¿no? Donde el análisis del contenido pues puede ayudar considerablemente a determinar, identificar todo ese tipo de bulos. Por otra parte, hay muchísimas aplicaciones, como ya he comentado, es decir, la traducción automática, ¿no? Todos los días usamos este tipo de aplicaciones, ¿no? A través pues cuando queremos traducir de una lengua a otra, ¿no? Resúmenes automáticos, ¿no? Hay correctores de texto que son capaces de decirnos si está bien escrito, incluso ya desde la parte semántica, ¿no? En definitiva, ahora hay un interés muy grande, sobre todo por las tecnologías del lenguaje, y de hecho, ya en el año, creo que fue 2015, finales de 2015, se puso en marcha el plan de impulso de las tecnologías del lenguaje, con el objeto que fuese transversal y se pudiese promover estas tecnologías del lenguaje al resto de la sociedad y que en este caso pues, España pues, consiguiera en este caso pues, destacar en esa aplicación, ya que hay, como he comentado anteriormente, pues, una investigación muy potente en todo este ámbito. Ivo Sanz, ¿son receptivas las empresas y en particular las del gran consumo a incorporar la inteligencia artificial y el procesamiento de ese lenguaje natural en esos procesos, sus procesos productivos y en su cadena de valor? Yo diría que sí. Si atendemos a las últimas encuestas que hacen consultoras como Gartner, que encuesta todos los años a los CEOs y a los CIOs de las multinacionales de todo el mundo, te van a contestar y vas a ver que el principal objetivo de estas compañías ha sido la transformación digital. Por lo tanto, la inversión en la implantación de tecnologías dentro de la empresa se ha convertido en un objetivo en sí mismo, cosa con la que, si me preguntas, estaría en desacuerdo, porque para una transformación digital efectiva, lo que se ha demostrado también es que lo importante es la parte de la transformación y no tanto de la parte digital, porque necesitas una transformación cultural, necesitas saber a qué aplicas esa tecnología y qué problemas son los que quieres resolver con esa tecnología. Entonces, si me preguntas, ¿está habiendo inversión por parte de las empresas en implantar tecnología en sus procesos productivos? Te diría que sí. ¿Están teniendo éxito las empresas en la transformación de sus procesos productivos? Te diría que no del todo. Y se está generando mucha frustración. Y esa frustración viene precisamente de esa parte que estábamos hablando antes, que es de la parte humana, de la transformación cultural que supone para la compañía emprender estos procesos, y viene de no tener claro cuál es el propósito con el cual estás haciendo esa transformación digital. Ejemplos de implantaciones, pues tenemos muchos. En el caso del NLP y de la inteligencia artificial, los bots se han convertido en moneda común en prácticamente todas las empresas de gran consumo de servicio. ¿Por qué? Porque ante la presión a la reducción de costes, los bots ayudan a rebajar mucho los costes de atención al cliente con la sustitución de interacciones con humanos por interacciones con máquinas. Y en ese sentido, pues estamos viendo en las presentaciones de resultados de distintas compañías, día sí, día no, pues que ya las interacciones entre humanos y máquinas superan el 50% del total de interacciones de muchas de estas compañías, con lo cual la respuesta es sí, se están utilizando muy frecuentemente, pero en muchas ocasiones también, como la transformación digital está liderada desde el área de tecnología, y al igual que pasó con la primera oleada de la implantación de las webs y de las apps, sin tener digamos, un desarrollo claro de lo que es la personalidad de la marca, la presencia de la marca, cuál es la narrativa que como marca quieres tener con esos clientes. Por poner un ejemplo, no es lo mismo crear un chatbot para
captar clientes que generar un chatbot para tratar con inversores que generar otro chatbot para tratar de recobrar una deuda. Cuando tienes un call center, el tono de las personas que están en cada uno de esos, con cada uno de esos interlocutores es distinto, las palabras que se utilizan son distintas y, por lo tanto, la personalidad es distinta. Y en el mundo de los chatbots, eso es algo que tenemos que saber trasladar y que no te va a decir la tecnología, que tenemos que ser los humanos los que le digamos a la tecnología cómo queremos y cuáles son los objetivos que queremos que resuelva la tecnología en cada momento. Amparo Alonso, en La Coruña, ¿cómo cree que se puede ayudar a incorporar tecnologías tan avanzadas como la inteligencia artificial en el mundo empresarial? ¿Realmente hablamos de una fuente de eficiencia y competitividad? Indudablemente. Tenemos un reto bastante grande por delante, pero ya lo ha mencionado anteriormente Ivo, ¿no? Según los estudios de varias consultoras, esto es así. En palabras del propio presidente del Gobierno, cuando se presentó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial este diciembre del 2020, pues él mencionaba que la inteligencia artificial había contribuido en el año 2018 con unos 1.700 millones de euros al PIB mundial. Se espera que para el año 2030 esta cifra se multiplique por 8. Estaríamos hablando de unos 14.000 millones de euros, que para entender un poco qué significa esto, es una cifra cercana a todo el PIB actual de la Unión Europea, ¿no? Es indudable, como digo, el efecto de la inteligencia artificial en la economía en todo el mundo. Si vamos a ver las empresas más importantes por capitalización bursátil del mundo, hace 10 años entre las 10 primeras estarían empresas pues de la industria pesada, mientras que hoy en día 8 de esas 10 son empresas que todos conocemos que usan o que son líderes en inteligencia artificial, ¿no? Por ahora son las empresas americanas las que están liderando ese mercado, aunque las chinas, bueno, pues ya están permeando ahí. Desde luego, entre las 100 primeras también hay empresas europeas, pero estamos un poquito más lejos de ahí, ¿no? También tendremos ahora algunas cuestiones que afrontar con el tema de la propuesta de reglamentación común que ha hecho la Unión Europea, ¿no? Basándose en niveles de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial, y que es una propuesta que está sobre la mesa y que, bueno, pues habrá que discutir si esto va a limitar o va a impulsar la investigación en la Unión Europea, ¿no? Hablando de chatbots o de deepfakes, pues probablemente los sistemas que manipulen o generen contenidos, aquellas que no sean un problema para la manipulación de las personas, como los chatbots a los que estaba comentando anteriormente Ivo, pues necesitarán obligaciones mínimas de transparencia, ¿no? Que desvelen su origen, decir que estamos hablando de un sistema automático. Yo creo que el reto en España tiene también varios aspectos que ya ha mencionado Ivo anteriormente. Integrar la tecnología en sectores tradicionales, además de en los nuevos modelos de negocio, de manera satisfactoria, ¿no? Como pues áreas como el fintech o el low-tech, que son transformaciones de modelos de negocio, son claves para el PIB actual. Si no nos transformamos, no solamente vamos a dejar de ganar, sino que vamos a perder peso. Y sectores que en España son bastante de bastante peso, como la agricultura, el transporte, la energía, las infraestructuras, la salud, pues no están siendo muy ambiciosos, excepto en ocasiones, ¿no? La creación de startups sí que estamos en buena posición, pero el nivel de adopción de las empresas de la inteligencia artificial es aún un poco bajo, ¿no? Quizás por debajo del 30% serían las estadísticas que he visto recientemente, aunque se espera que crezca durante los próximos años, ¿no?
Una de las cuestiones que puede lastrar la implantación de la inteligencia artificial, además de lo que ya ha mencionado Ivo sobre el tema de encontrar el valor real de la aplicación de la tecnología en las empresas, yo creo que también puede ser la escasez de conocimiento experto, ¿no? Nosotros necesitamos más profesionales, tenemos una carencia importante de profesionales en España, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que aparte digamos, de las personas que podemos formar a nivel profesional o a nivel de la universidad, yo creo que ahí es también responsabilidad de la empresa el poder hacer upskilling o actualizar los conocimientos de sus empleados, ¿no? Esto es algo básico y fundamental en empresas que todos conocemos, como Google o Microsoft, donde la inversión es grande en estos sistemas que usan inteligencia artificial, pero también en la formación de las personas, ¿no? Si vemos en LinkedIn, el perfil más demandado del año 2020 fue el de especialista en inteligencia artificial, que además crecía más de un 75% con respecto al año anterior, ¿no? Por ejemplo, alguna cifra, el 57% de las empresas americanas tienen en marcha programas de formación para sus empleados en inteligencia artificial, mientras que en España aproximadamente el 2% de los empleados de las empresas españolas tiene formación académica en tecnologías de la información y de las comunicaciones. Así que no solo es importante la implantación de la inteligencia artificial, sino también la capacitación del personal humano para aumentar la competitividad de las empresas, ¿no? Y quizás ahí, como ha mencionado anteriormente Manolo, pues es importante que los centros de investigación, que las universidades también tomen el rol de liderar esta formación continua, ¿no? Tanto para cumplir con nuestra labor social como catalizadores del cambio, como bueno, pues para como digo, liderar ese cambio en la capacitación del personal en todos los niveles, ¿no? Necesitamos más formación desde la etapa infantil para nuestros niños y para mover el mercado STEM en la formación profesional, en las titulaciones superiores y en la actualización del personal de las empresas, porque necesitamos crear un ecosistema de I+D+I de calidad, y eso es imprescindible también hacerlo atractivo, recuperar el talento que ha emigrado a otros ecosistemas, digamos, más dotados económicamente, y promover el talento que tenemos en nuestro país, que es mucho y es una materia prima muy importante que debemos de poner en valor. Alfonso Ureña, ¿qué puede aportar el procesamiento de lenguaje natural a las empresas y cómo se puede incorporar en el día a día de la gestión de las organizaciones? Bueno, el procesamiento del lenguaje natural principalmente trata de poder tratar, como hemos comentado anteriormente, con la información de carácter no estructurado. Hasta ahora, prácticamente la empresa, sus sistemas informáticos, pues prácticamente todo es información estructurada, está bien solventada, la contabilidad, todo el software respectivo, pero hay una ingente cantidad de información en formato textual, pues muy elevada, ¿no? Que prácticamente esa información no puede ser tratada porque no se puede situar en campos, ¿no? Entonces, el procesamiento del lenguaje natural es capaz de poder tratar con ese tipo de información. Son muchas las empresas que tienen necesidades en este ámbito, ¿no? De hecho, está habiendo una transferencia importante de tecnología por parte de investigadores a la empresa, pues para poder extraer información, extraer conocimiento que de otra manera no se podría hacer o no sería viable, ¿no? Por ejemplo, el tema de extracción de información, una extracción inteligente, ¿no? Una cantidad de textos, de información que maneja la empresa, pues ser capaz de extraer información que es relevante en un momento determinado para la empresa, ¿no? Esas son algunas de las tareas y algunas de ellas lo están aplicando. Es cierto, y comparto, como decía Amparo, que faltan muchos profesionales. Faltan muchos profesionales en el ámbito precisamente del procesamiento del lenguaje natural. Y quería hacer también énfasis, sobre todo, que yo creo que es muy importante, sobre todo en el ámbito territorial. Los sistemas
de procesamiento de lenguaje natural y en general de inteligencia artificial normalmente funcionan también con el aprendizaje que se ha hablado, ¿no? El aprendizaje automático. Y ese aprendizaje automático se lleva a cabo con ejemplos. Y esos ejemplos muchas veces se los tenemos que dar. Y eso es una tarea ardua de confeccionar, de compilar ese tipo de recursos, ¿no? Y esto es dependiente del idioma. Se ha hablado antes del chatbot, que debe ser transparente, pero también tiene que hablar bien. Entonces, en definitiva, por eso se ha hablado, Manolo, también del tema multidisciplinar, porque también tendrían que entrar en juego también los lingüistas para toda esa actividad, ¿no? Y esos ejemplos tienen que estar anotados, de manera que el sistema sea capaz de poder, en definitiva, aprender. Y tienen que ser datos de calidad, para evitar también quizá otro aspecto que podemos poner sobre la mesa, que es el aspecto del sesgo también, que es muy importante, ¿no? Sobre todo para que los sistemas no estén sesgados pues, para tomar una decisión. Piénsese, por ejemplo, si un sistema fuese capaz de aprender de procesamiento de lenguaje natural de las sentencias que maneja un juez, ¿no? De la jurisprudencia que hay al respecto. Y ya se está haciendo, de intentar trabajar en ese ámbito, ¿no? Y construir sistemas que sean capaces de aprender, ¿no? Y que en sentencias y casos similares pues, sean capaces de detectar. Pero claro, si realmente hay un sesgo de información, pues también podemos tener ese tipo de problemas, ¿no? Pongo sobre la mesa el ámbito del español. España debe ser un referente en este ámbito y estamos lejos de ello. ¿Por qué? Porque yo creo que se ha dicho aquí, las empresas norteamericanas nos llevan en cierta manera en cuanto a referencia la delantera y el español es fundamental. Se ha hecho un gran esfuerzo en España y sobre todo con las lenguas cooficiales de intentar todos estos recursos, ponerlos a disposición y sobre todo para aplicarlos, ¿no? En otro ámbito de las empresas donde puede favorecer el procesamiento del lenguaje natural, pongo un ejemplo en el que estamos trabajando actualmente, que es en el ámbito biomédico. En el ámbito biomédico todos hemos ido en alguna ocasión a hacernos una prueba médica, una radiografía, una resonancia, y esa resonancia normalmente está informada. No basta solo con la imagen, basta también con un informe médico que normalmente los médicos lo hacen oralmente, ¿no? Y se procesa automáticamente. Pero el objetivo está en intentar extraer conocimiento de ahí, ¿no? Y de hecho ahora se está trabajando aplicando inteligencia artificial, en este caso, concretamente procesamiento del lenguaje natural para procesar todos esos informes, ¿no? De manera que ha habido, nosotros hemos patentado, bueno, mejor dicho, registrado software al respecto, pues para hallazgos inesperados. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien que iba a hacerse una placa o una prueba, a lo mejor pues para ver si tenía una neumonía, y bueno, pues rastreando ese informe, haciendo extracción de información, pues se hallan otro tipo de cosas que en principio ese radiólogo no iba a ver, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy importante en todo el ámbito transversal en identificar esos aspectos en los que puede contribuir. Me consta que en todos los ámbitos, ¿no? Y sobre todo en distintos dominios, pero cuesta, sobre todo como se ha dicho, el transferir ese conocimiento para adquirir competitividad en la empresa. Hay empresas grandes que sí son conscientes que si no se suben al carro ahora, el tema del procesamiento del lenguaje natural, le va a costar mucho poder competir con otras empresas. Ivo Sanz, ¿cuentan las empresas con estrategias de innovación digital? ¿Qué mensaje positivo le daríamos a los directivos para que integraran conocimiento del mundo universitario en estas materias? Como decía antes, creo que antes de la pandemia ya existía esa concienciación por parte de las empresas, viendo pues, a las grandes empresas, a los grandes gigantes tecnológicos americanos, el crecimiento que estaban teniendo en que tenían que digitalizarse. Con la COVID eso ha resultado ser imprescindible. Ahora bien, creo que para eso, como decía antes también, hace falta transformar y hace falta transformar tu compañía, tus procesos, tu cuenta de resultados. En un estudio que hice hace un par de años, analizando las grandes compañías norteamericanas de tecnología, cómo empleaban sus recursos, es decir, una vez que quitas el coste de ventas, cómo emplean el resto de sus gastos e inversiones, te dabas cuenta que el 70% de esos gastos e inversiones los estaban dedicando a desarrollo de productos e I+D, versus el 30% que estaba en gastos generales, marketing y ventas. Si tú haces ese mismo análisis para los grandes incumbentes, no solo en España, sino en el resto del mundo, en banca, en telecomunicaciones, en gran consumo, en cualquiera de las industrias que miremos,
es al revés. El 30% está en I+D y desarrollo de productos y el 70% está en ventas y marketing. ¿Por qué se da esta paradoja? Bueno, porque hasta hace bien poco, hasta la irrupción de Internet, la gran ventaja diferencial de las empresas residía en la capilaridad de su canal de distribución, porque las ventas se producían persona a persona y, por lo tanto, estas empresas tienen mucha inversión y muchos activos desarrollados en esta parte. ¿Qué es lo que hace la transformación digital y la digitalización? Que el consumidor cambia sus hábitos de compra y ya no necesita ir a un punto de venta a comprar, y por lo tanto la diferenciación no se produce por tu capilaridad, sino se produce por el valor que estás aportando a este cliente. Y de ahí el manido tema del foco en los clientes, ¿no? Dices, ¿y el foco en los clientes qué significa? Pues significa que voy a invertir en desarrollar propuestas de valor para el cliente más allá de la diferenciación que me estaban otorgando los puntos de venta. Y eso, como decía, se ve de una forma muy tangible en cómo emplean las empresas sus recursos. Y por otro lado, como consecuencia de eso y como consecuencia de lo que decía Amparo, de la falta de recursos, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Pues que hay mucho capital privado que invierte en iniciativas que están haciendo y programas que están haciendo las universidades para el desarrollo de un ecosistema startup y de soluciones que luego adoptan dentro de sus compañías. ¿Qué es el salto que daremos en Europa y en España en el momento en el cual veamos que el foco real de diferenciación consiste en invertir en esa innovación y en ese desarrollo de productos y no tanto en el mantenimiento de esos canales de distribución que ya no nos aportan esa ventaja competitiva que nos estaban aportando anteriormente? Manuel Palomar, ¿cómo nos pueden ayudar estas soluciones a combatir las noticias falsas y a prevenir la desinformación? ¿Y cómo se actúa desde el Centro de Inteligencia Digital que usted dirige? Bueno, para nosotros uno de los problemas fundamentales, nos dedicamos a los retos y a los desafíos sociales y uno de ellos son las fake news, los bulos. Además también lo hemos visto como una de las líneas prioritarias de la última convocatoria de proyectos estratégicos del Gobierno, que ha sido el tratamiento, la observación y cómo combatir las fake news. Es algo que es prioritario y donde ya existe una comunidad tanto desde el punto de vista de la observación como desde el punto de vista del tratamiento, como desde el punto de vista de la automatización para resolver este problema o para detectar e identificar bulos. ¿Cómo lo abordamos? Nosotros tenemos 3 agencias de fact-checking de referencia, como son Neutral, Maldita.es y Verifica Radio y Televisión Española, que fundamentalmente están muy interesados en la tecnología y cómo estamos trabajando para la detección, para ayudar en su tratamiento de las noticias falsas. Pero fundamentalmente estas agencias de fact-checking actúan sobre noticias de largo recorrido, es decir, aquellas que tienen impacto nacional o tienen impacto internacional. Fundamentalmente tienen redactores que chequean, rastrean las noticias, chequean esas noticias, ven son veraces y actúan rápidamente para que no se conviertan en virales. El problema de una noticia falsa es que en el momento que se ha convertido en viral, que ha convertido en una burbuja de eco, pues esto puede modificar el comportamiento de la ciudadanía, como está ocurriendo, como ha ocurrido algunas de las noticias durante el inicio de la pandemia. Por lo tanto, lo importante es actuar rápido, con una detección precoz y posteriormente un desmentido también muy rápido. Como decía, las grandes agencias actúan sobre noticias de ámbito nacional e internacional, pero no tienen o no actúan las de bajo recorrido, como llamamos nosotros, las que tienen un ámbito más territorial, como puede ser el provincial, como puede ser de una comunidad, no actúan en ese campo. Y existen muchas noticias, también como hemos observado y como tenemos una gran recopilación de casos y ejemplos que han ocurrido en el ámbito municipal, en el ámbito de la propia provincia de Alicante, donde tenemos realmente una observación y tenemos las alertas de de las noticias que salen en el ámbito municipales, también tienen un recorrido más pequeño, pero no existe una agencia de fact-checking, no existe nadie que en este momento las desmienta, sino son las propias administraciones que las detectan y actúan, pero ya llegan tarde y ese bulo se produce algo viral a nivel provincial. En ese caso es donde hemos desarrollado nuestra plataforma
de detección e identificación de bulos en la administración pública, fundamentalmente, para ayudar a las propias administraciones a, por un lado, tener sistemas de rastreo de noticias, de clasificación de las propias noticias automáticamente con algoritmos que han aprendido y las han clasificado, y cualquier máquina de aprendizaje te lleva a cabo estos sistemas, y sobre todo luego el generar los desmentidos. Y todo ello, nuestro objetivo es hacerlo con técnicas de procesamiento del lenguaje natural, que lo que nos permite es ayudar a la propia administración a todas sus noticias están rastreadas, todas sus noticias están verificadas y detectan en un momento determinado algún bulo que ha salido, sobre todo importante que sea rápido, detección rápida, identificación clara, contrastar si es veraz y posteriormente si ha ocurrido un desmentido absolutamente contundente y rápido. Ahí es donde estamos actuando, donde estamos trabajando y donde estamos chequeando nuestro sistema de resolución o combatirlo con tecnología del lenguaje humano automáticamente con ese rastreo que nos debe permitir. Yo creo que los bulos se han convertido en un problema prioritario. Es una oportunidad también trabajarlo y como hemos visto, pues hay en la estrategia de los proyectos estratégicos que he dicho anteriormente, pues se está viendo que ha sido importante. Pero también lo estamos tratando desde un punto de vista multidisciplinar, como decía anteriormente. Contamos en los equipos con personal de ciencias de la computación, con con gente experta en sociología, tenemos el acuerdo con la cátedra de marca corporativa, tenemos lingüistas, tenemos especialistas en otros ámbitos que determinan desde la observación hasta el propio tratamiento de un desafío social. Yo lo considero como un desafío social que tenemos que trabajar de la mano para poder abordarlo de la mejor forma posible, rápido y contundentemente. Y ese es un proyecto realmente prioritario que estamos llevando a cabo desde el Centro de Inteligencia Digital. Amparo Alonso, háblenos de retos y de oportunidades contemplados en la Estrategia Nacional de Inteligencia. Bueno, lo primero me gustaría ponerlo un poco en contexto, ¿no? A finales de 2018, como en octubre, una consultora europea que analizó el ecosistema europeo de inteligencia artificial y situó a España en el 4º lugar de los países de la Unión, si bien es cierto que a bastante distancia de los 3 primeros, que en aquel entonces no había habido Brexit, eran Reino Unido, Francia y Alemania. La estrategia nacional, que debería haber salido un poco antes, pero sabemos que se retrasó debido pues a la situación política en España, ¿no? Hubo varias sucesivas elecciones en el país, etcétera. Pero después, vino la pandemia a igualar un poco esta digamos, situación también con los otros países líderes que son Francia y Alemania en este momento en Europa, ¿no? Nuestra inversión, la inversión española, no es menor que la de los países de nuestro entorno cercano, aunque aparentemente tampoco los resultados de estos países están yendo mucho más allá debido a la situación de pandemia en la que estamos todos, ¿no? Se van a invertir unos 600 millones de euros hasta el año 2023, aparte de los fondos Next Generation y de las inversiones de las empresas. Tenemos 6 ejes en la estrategia nacional, que son pues, investigación, formación, datos e infraestructuras, inteligencia artificial en el tejido productivo, inteligencia artificial en administración pública y ética. Como ha mencionado anteriormente Alfonso, el Plan Nacional de Lenguajes es un plan específico aparte que también tiene un interés muy alto y está presente también dentro de la estrategia nacional, dentro de la ENIA, y pretende convertir a España en el país más relevante del mundo en el español. El eje 1 de investigación tiene varias acciones, como 7 acciones, y van desde crear una red de excelencia de inteligencia artificial, reforzar nuestro sistema de contratos pre- y postdoctorales o crear un programa de misiones, un número reducido de grandes proyectos donde nuestro país se pueda convertir en líder. Desde luego, la estrategia tiene la capacidad de reforzar nuestro sistema de I+D+I, que
que hay que decir que está cada vez más debilitado, ¿no? Cada año nosotros perdemos talento joven, como ya he dicho anteriormente, que se va a otros ecosistemas económicamente más sostenidos y más estables, y donde la carrera investigadora no es tan larga ni tan incierta, ¿no? Es crucial arreglar esto. Nosotros tenemos mucho potencial, pero sería importante arreglar esta situación de nuestros investigadores. En cuanto al eje 2, es básico que actualicemos los programas de las universidades, que creemos programas de inteligencia artificial, que actualicemos los conocimientos de nuestros estudiantes desde la etapa infantil, ¿no? Cada vez más necesitamos profesionales en la inteligencia artificial y en general en todo lo que es tecnología digital, pero cada vez también tenemos menos estudiantes en las áreas STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Necesitamos que los niños aprendan capacidades, y los jóvenes, digitales desde muy pronto ya. En este programa, en el siguiente eje de datos e infraestructuras, pues ya se crea la Agencia Nacional del Dato y se incluye también el impulso al Plan de Tecnologías del Lenguaje. El siguiente eje es el que se ocuparía de que la inteligencia artificial tenga encaje y repercusión, ya hemos hablado de esto también, en el tejido productivo, y es fundamental crear un ecosistema de calidad, porque estamos formando personas que deben ser absorbidas por el ecosistema, ¿no? Yo añadiría simplemente que es un momento crucial para España engancharse al tren europeo y tener en cuenta que, por ejemplo, en palabras de la presidenta de la Comunidad, la señora van der Leyen, el sector tecnológico europeo ahora mismo es el que está atrayendo más capital riesgo internacional, y el valor de nuestras tecnológicas ha crecido aproximadamente un 50% en el año 2020. Somos la región del mundo que más capital está atrayendo para startups en fases tempranas. Yo diría también que uno de los lastres específicos de nuestro ecosistema español es la falta de inversión y de planificación a largo plazo, y esto también es una de las acciones que debemos tener en cuenta en la estrategia nacional. Tenemos que comprometernos en inversiones a largo plazo estables. Hay países que lo han entendido así, como los que mencionaba anteriormente, Alemania o Francia, que tienen un pacto nacional, digamos, saben que no, y lo comentaba también Ivo, que no se debe disminuir la cantidad de la inversión económica que se hace en I+D+I. Durante la crisis no lo han reducido, sino que al contrario, lo han aumentado, ¿no? Esto es crítico para la generación de riqueza económica, de empleo, de bienestar social, y es algo que la estrategia nacional pues viene también a contemplar. Entramos en la recta final ya, en los últimos minutos del programa, y para ir concluyendo le pediría a cada uno de nuestros invitados una intervención final, un mensaje sencillo sobre cómo la inteligencia digital puede mejorar la vida cotidiana y cómo puede ayudarnos a incrementar la transparencia. Empezando por Amparo Alonso, desde La Coruña. Bueno, yo creo que entre todos hemos dicho que la inteligencia artificial es un reto y una oportunidad. Va a definir quién es quién en el mundo del futuro. Pero no solamente es un cambio tecnológico, también es un cambio social. Para poder tener bienestar económico, social, empleo de calidad, vamos a tener que hacer un esfuerzo y convertirnos en protagonistas de esta historia. Yo creo que en una frase, ser o no ser en este siglo XXI será sin duda en gran parte una cuestión de inteligencia artificial. Alfonso Ureña. Bueno, pues yo resaltaría que el lenguaje natural es la forma más común y versátil que tiene en este caso la humanidad, ¿no? para poder comunicarnos, y el procesamiento del lenguaje natural nos va a permitir comprender y generar el lenguaje, ¿no? Y hay que señalar también que el lenguaje natural es muy complejo, es decir, es una tarea muy ardua, porque nosotros nos expresamos y somos capaces de resolver en tiempo real pues, ambigüedades que una máquina no es capaz de entender. Una máquina hay que entrenarla, ¿no? Hay figuras como la ironía, el sarcasmo, la ambigüedad léxica, semántica, que son figuras muy complejas
que hay que resolver, ¿no? Y que esto nos ayudará considerablemente al tema monográfico de hoy, que sería las fake news. Y no solamente las fake news, sino también a poder detectar lenguaje de odio o discurso del odio y temas de seguridad, ¿no? Porque se puede cambiar el patrón de comportamiento y analizar el perfil de las personas mediante el análisis del lenguaje. Por tanto, diría en este caso y como resumen final que el procesamiento del lenguaje natural nos puede ayudar a hacer, efectivamente, siempre lo digo, un mundo mejor, ¿no? Y las tecnologías del lenguaje humano, procesamiento del lenguaje natural, nos ayuda en este caso a hacer un mundo más seguro, más accesible y, por tanto, en definitiva, hacer mediante la tecnología, mediante las tecnologías del lenguaje humano, como ya he dicho, un mundo mejor. Ivo Sanz. Yo diría que hay tres claves en este mundo. Uno es el que, como decía antes, es las personas. El otro es, y lo mencionabas tú antes, que es el de los idiomas. Estamos entrando en una época en la que vamos a entrar en una nueva brecha digital y esa brecha va a venir marcada por el idioma en el que estés hablando. Las máquinas en inglés hablan mucho mejor que en castellano y, por lo tanto, todos aquellos que no hablen inglés corren el riesgo de quedarse excluidos de muchos de los servicios que se están desarrollando. Y la otra parte es el propósito, es decir, y al final todo esto tenemos que tener en cuenta que tiene que servir un propósito, que es el de aumentar las capacidades de los humanos y aumentar las capacidades de las empresas. Con esas tres claves son con las tres claves con las que trabajamos en JIC para preparar los planes de digitalización de los distintos clientes que se nos aproximan, tanto en las etapas de crisis donde han tenido un fake que le está afectando a la reputación, como en sus planes de digitalización de la empresa. Manuel Palomar. Bueno, yo destacaría que estamos en un momento clave para una transformación social a nivel mundial, que España tiene que jugar un papel relevante y en este caso la tecnología y la información tienen que jugar un papel axial en todo este proceso. Tenemos que definir ese relato conjunto de dónde quiere jugar España. Tiene que tener una financiación estable y duradera en temas de investigación, en temas de innovación, con una formación acorde con los retos del futuro, formación en tecnología, en inteligencia artificial, en procesamiento del lenguaje natural, en el ámbito de la digitalización, pero realmente hay que definir ese relato entre tecnología e información como ese papel central, axial, en el futuro de la investigación, de la formación y el desarrollo y la innovación de España. Entramos ya en la hora de programa. Nos despedimos ya de nuestros contertulios de hoy. Amparo Alonso, presidenta de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial. Muy buenas tardes, Amparo, y muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias a vosotros por la invitación. Ha sido una mesa redonda apasionante. Un placer. Alfonso Ureña, presidente de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural. Alfonso, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Ivo Sanz, el consultor especializado de JIC. Muchísimas gracias, Ivo. Muchas gracias. Y Manuel Palomar, director del Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, CENIT. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias y quiero agradecer la participación de Amparo, de Alfonso y de Ivo en esta mesa redonda, que desde Alicante la hemos promovido con información, televisión y agradecer a la marca corporativa, a la Cátedra de la Marca Corporativa, este acuerdo, esta colaboración que tenemos con el diario Información y CENIT para de alguna forma trasladar a la sociedad temas actuales, temas importantes y que creo que son relevantes y que tiene que aunar esfuerzos desde un lado y desde otro, pero sobre todo con ese relato común que entre todos tenemos que conformar. Gracias a ti, Toni, por esta moderación tan magnífica como siempre. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Absolutamente relevantes, estoy totalmente de acuerdo contigo y de enorme importancia en una época, como digo, marcados, castigados por esas fake news que nos atormentan por todos los lados, ¿no? Concluimos esta tercera sesión de Fake News and Business, el proyecto, como saben, promovido por la Cátedra de la Marca Corporativa de la Universidad de Alicante y por el CENIT. Les emplazamos al jueves, el próximo jueves 10 de junio, cuando tendremos la cuarta y última sesión sobre las fake news en la agenda de la investigación y la innovación, para indagar cómo está contribuyendo la ciencia y la colaboración entre las universidades y empresas al freno de esta proliferación de desinformación y noticias falsas. Hasta entonces,
Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Lo digital va mucho más allá de nuestros móviles, de nuestras apps y nuestros portátiles. Lo digital nos rodea, nos une y sincroniza nuestros esfuerzos, transformando nuestra sociedad, haciendo avanzar a nuestras empresas, dándonos la oportunidad de llegar tan lejos como imaginemos. Zenith nace para aportar a lo digital tanto como lo digital nos aporta a nosotros, para propiciar innovadoras estrategias de digitalización que supongan un beneficio real para sociedad, administraciones públicas y empresas. Son muchos los retos que nos esperan y no podemos superarlos de forma individual. Zenith propone colaboración, sinergia, trabajo conjunto, avanzar juntos por un camino. Lo digital nos impulsa. Impulsemos lo digital. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not.